Listo, estamos conectados. Un verdadero sabio nunca desprecia su propio país. Autor anónimo. Buenas tardes a todos nuestros amigos y amigas que el día de hoy se dieron cita junto con nosotros para conocer un poco más de turismo comunitario. Mi nombre es Nicole Reynoso Ortiz y el día de hoy estaremos nosotros hablando temas bastante importantes de turismo comunitario y rural, también las realidades territoriales diversas y complementarias, así como también el turismo comunitario en la comunidad Shuar. Este evento lo hacemos como un espacio educativo para ampliar nuestros conocimientos. Hoy, domingo 12 de julio del 2020, siendo exactamente las 15 horas con un minuto, vamos a dar inicio a este evento que busca ampliar los conocimientos del turismo comunitario en el Ecuador. Sin antes recordar a nuestros queridos amigos y amigas que las preguntas están totalmente abiertas para esta charla. Con esto vamos a dar la bienvenida a uno de nuestros expositores. El día de hoy nos acompaña Byron Quispe. Él es profesional en turismo, con 15 años de experiencia en una formación profesional y tiene una licenciatura en turismo ecológico por Universidad Central del Ecuador. Actualmente cursa una maestría en la gestión de destinos turísticos por la UTE. Tiene una licencia de guía nacional y guía local de turismo. Actualmente es docente en el Tecnológico Superior de Turismo y Patrimonio Yavirac. Se ha desempeñado como examinador de guías nacionales de turismo en competencias laborales. También es capacitador en gestión de turismo comunitario y rural del Ecuador. También tiene una consultora independiente pública y privada comunitaria. Es técnico de la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador. Es colaborador por el Ecuador de Travolution ORG, una red global de turismo comunitario. Es docente informante y director de tesis externo de la Facultad de Economía en la Universidad Central del Ecuador. Es docente de las escuelas de conducción profesional. Es también promotor turístico rural, señor independiente y trabajó en la vicepresidencia de la República del Ecuador. Y el día de hoy nos va a acompañar con el tema de turismo comunitario y rural, las realidades territoriales diversas y complementarias. Así que le vamos a invitar a nuestra pantalla. Listo, lo tenemos con Ok, nosotros. Bienvenido. ¿Nos escucha? sí, bueno, buenas tardes, Nicole. Gracias por el espacio, gracias por Bienvenido. la apertura. Muy buenas tardes con todos. Espero me escuchen. En realidad no, con esta cuestión de la interferencia del internet, a veces se nos suele ir. Pero me avisas, Nicole, por favor. Bueno, sí, gracias por la invitación, como decía, a todos los que nos escuchan, a todos los que nos miran. Pues bueno, vamos a hablar un poquito del turismo comunitario, que mucho se está hablando acá, del turismo rural como tal. En realidad son expectativas, en realidad son varias las dimensiones en las cuales muchas de las instituciones públicas, privadas, le están apuntando, ¿no es cierto? Entonces vamos primero a identificar qué realmente o cómo se concibe, cómo se fundamenta, si cómo en cierta forma se conceptualiza el modelo de gestión del turismo comunitario y el modelo de gestión del turismo rural. Antes de nada, bueno, también muy pleno compartir este espacio con otro compañero también relacionado al turismo comunitario en la Amazonía ecuatoriana. Gracias, Nicole, por el espacio y buenas tardes con todos. Me voy a permitir compartir una presentación un poco muy general, conocer sobre la realidad del turismo comunitario acá. La presentación, por favor, se está presentando. Sí, por favor. No, todavía no se presenta. Tenemos un momento. Listo. Aló, ¿me confirmas, Nicole, si se está Listo. Ahora sí estamos. mostrando la presentación, por favor? Sí, lo estamos evidenciando. Aló, Nicole. Adelante. Lo vemos. Eh, sí, sí, se está presentando Sí, lo la estamos versión. Ya, observando. perfecto. Ok, listo. Bueno, vamos a empezar un poco haciendo como un breve, más que análisis o antecedentes en realidad sobre el turismo comunitario en el Ecuador.
el tema que se ha planteado es turismo comunitario rural, realidades territoriales diversas y complementarias. Ahora está como que muy de moda hablar de turismo rural, ¿sí? Antes de nada hay que recordar y hay que especificar que el turismo comunitario no siempre se puede hacer en zonas rurales, ni tampoco el turismo rural siempre a veces tiene el aval o tiene la conceptualización o tiene más bien ese involucramiento de los pobladores de las comunidades, ¿sí? No todo lo rural es comunitario, ni todo lo comunitario es rural. Entonces, con ese antecedente, un poco primero tenemos que especificar qué no es turismo comunitario, ¿sí? En realidad nosotros acá tenemos un modelo de gestión territorial, si bien es cierto, se lo realiza en zonas rurales, dentro de áreas protegidas como tal, pero hay que conceptualizar bien qué no lo es, ¿sí? Entonces, tenemos como un primer criterio que lo ejecutará los gobiernos locales o ONGs. En realidad no, la gestión comunitaria netamente es propia, sí, netamente es propia y activa de los pobladores de la comunidad. ¿Sí? El modelo de gestión es netamente la comunidad. Si bien es cierto, los gobiernos locales, los gobiernos seccionales en sus diferentes niveles tienen otra política, son otras las competencias bajo el territorio. ¿Sí? Pueden promover, pueden ejecutar, pueden promocionar incluso, pero no pueden realizar turismo comunitario como tal. ¿Serán emprendimientos individuales? Pues no. Necesariamente, si hablamos ya de emprendimientos individuales, pues obviamente no puede ser turismo comunitario. Esto lo vamos a ver un poco ya al final de estos criterios. Entonces, una hacienda puede denominarse si presta algún tipo de servicio en territorio relacionado a la actividad turística, pues no. Ese tiene otra conceptualización que se lo puede empatar también con un turismo rural. Somos establecimientos o CTCs. Hay que aclarar que primero el turismo comunitario es un sector acá más de la actividad productiva turística del Ecuador. Tenemos el privado, el público, pero también el comunitario. Sí, son establecimientos de pronto bajo la ley de turismo, sí, concebidos como establecimientos, pero nosotros acá tenemos nuestra propia especificidad bajo un marco legal, bajo una normativa que se lo creó en su momento a través de la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario en base a asambleas nacionales, en base a asambleas regionales, provinciales, justamente para crear esta reglamentación que ahora rige para centros de turismo comunitario. Tenemos nuestra propia especificidad. Una comuna sin personería jurídica puede hacer turismo comunitario y no solo turismo, sino alguna otra actividad agrícola, ganadera, productiva dentro de su territorio, pues no. Y obviamente si hablamos de servicios básicos, pues obviamente es un elemento, es un componente importantísimo al momento de prestar un servicio. Entonces una comuna, una comunidad, un palenque, un recinto, que no tenga de pronto una personería jurídica, pues obviamente no va a poder ejercer la actividad del turismo comunitario. Esto es muy importante. Para hablar de turismo comunitario debemos de regirnos netamente a que sin el aval de la comunidad nosotros no podemos hablar de turismo comunitario. Hay muchas, bueno, a lo largo de todo este trejinar, eh, se ha escuchado mucho que sí, que ciertas asociaciones quieren hacer turismo comunitario. Perfecto, pueden concebirlo, pero hay una normativa legal, hay un reglamento que se creó como tal, un instructivo para el turismo comunitario, en donde obviamente si no tienen el aval de la comunidad y la calidad de comunitario, pues simplemente no puede ser denominado comunitario. Turismo comunitario, el verdadero turismo comunitario como tal. Eso como antecedentes, de una manera así muy, muy general, ¿no es cierto? Un poco para especificar las cuestiones relacionadas a este sector. Turismo de hacienda, turismo de fincas, ¿será turismo comunitario? Pues no, pues si bien es cierto, regresamos al segundo criterio, que tiene que ver bastante con los emprendimientos individuales, ¿no es cierto? Si una hacienda o finca puede hacer turismo, pues sí, puede prestar. De hecho, hay una asociación de haciendas turísticas en el Ecuador que obviamente prestan sus servicios, pero de pronto si involucran, aparte de los pobladores, de los actores en territorios rurales, en territorios locales, pues no se puede hablar de un turismo comunitario, se puede hablar de un involucramiento de los actores en la realidad turística en un territorio, obviamente con fines de pronto comerciales, de prestación de servicios y todo. En realidad acá yo ascendería o más bien empataría este turismo de haciendas o fincas como un turismo que puede ser llevado más bien como un turismo rural, bajo un modelo de gestión asociativo. Sigamos con el siguiente. Bueno, un poco de los antecedentes del turismo comunitario. Bueno, este nace, bueno, en realidad a partir de los años 80, nace con algunas comunidades de la Amazonía. Tenemos aquí algunos emprendimientos que eh, es de conocimiento, ¿no? De las personas que relacionadas al turismo o afines. Tenemos algunos emprendimientos bastante, digamos que ya consolidados en cierta forma, bastante posicionados, al menos dentro
del mercado nacional, un poco en la costa, Andes y Amazonía. Por otro lado, también tenemos que, bueno, nace en los años 80, incluso el turismo comunitario ya se lo operaba, ya se lo realizaba, incluso antes de que exista realmente, bueno, el Ministerio de Turismo como entidad pública, ¿sí? Entonces, nace, ¿no? En la Amazonía ecuatoriana, con algunas comunidades en la provincia de Pastaza, ¿sí? Eran comunidades que ya involucraban, ¿no? Que ya iniciaban en turismo comunitario. Tenemos Agua Blanca también en la costa litoral del Ecuador. ¿Cómo nace también? Al generar alternativas para mejorar los ingresos familiares. Sí, unos antecedentes es que justamente eh, debido eh, a toda esta actividad que hemos tenido, ¿sí? A través de los años de petróleo, de banano, camarón y todo lo demás, pues nace también esta actividad del turismo en la comunidad, ¿sí? Porque hay que clasificar también lo que es turismo y lo que es comunidad, y ahí empatar para realmente tratar de generar un concepto más claro, un modelo más claro, y obviamente la idea es mejorar a través del turismo de los ingresos familiares, y no solo familiares, ¿no? Sino también locales en sus diversos beneficios. El recuperar y valorizar su cultura e identidad. Sí, el turismo ayuda, sí, totalmente, ¿no es cierto? Si es verdad, hay procesos en los cuales en algunas comunidades ya están consolidadas, otras están iniciando, otras ya están posicionadas en el mercado como tal, pero justamente estas iniciativas nacen justamente por recuperar y valorizar la cultura e identidad de los pueblos y nacionalidades. Un manejo sostenible de los recursos naturales. Sí, totalmente. El turismo comunitario nace, ¿sí? Para un manejo adecuado de los recursos naturales. Bueno, esto lo vamos a ver más luego. ¿Es un modelo de gestión? Sí, total. Es un modelo de gestión desde la lógica comunitaria, ¿sí? Sustentado en principios de solidaridad, redistribución, equitativa, cosmovisión y el bien vivir o el buen vivir. Bueno, que en el anterior gobierno mucho se lo apuntó, al menos a las zonas rurales, ¿no? A las zonas comunitarias, y qué mejor que a través del turismo. Entonces, es un modelo de gestión, sí, con sus diferentes características, sí, con sus diferentes variables totalmente. Es complementario al turismo rural, total, ¿sí? Eso por un lado. Siguiente, bueno, un diagnóstico muy rápido. Tenemos algunas fortalezas, una fuente de componente natural y cultural en los territorios. Sí, si bien es cierto, no todo lo que está en zonas rurales o lo que está en áreas naturales necesariamente tiene que ser turístico, ¿no es cierto? Son componentes naturales y culturales, pero obviamente algunos tendrán vocación, algunos serán recursos, otros serán atractivos. Entonces, una de las fortalezas en el territorio ecuatoriano, en sus diferentes regiones, es justamente eso, ¿no? Los componentes naturales y culturales. Tenemos la gestión local y participativa, totalmente. El turismo aquí es para todos. Sí, si bien es cierto, una de las fortalezas del turismo comunitario es eso, la organización como base, sí, de todos los procesos en beneficio de la comunidad. Y eso ya lo habíamos hablado al inicio, que el aval es importantísimo para cualquier actividad productiva que desee o intente iniciar en un territorio rural. Oportunidades, tenemos que una demanda de productos diversificados, sí, si bien es cierto, el turismo comunitario eh, tiene bastante renombre acá en Latinoamérica y a nivel mundial también. Considero que el turismo comunitario es pionero, sí, en el mundo, según la Organización Internacional del Trabajo, por el modelo de gestión llevado por la propia comunidad, ¿sí? Entonces, tiene una demanda de productos diversificados, sí, tiene diferentes experiencias y sensaciones que uno puede hacer la praxis en territorios, pues sí, y obviamente esto es como una herramienta para poder diversificar los productos. Reduce índices de migración, se ha visto en algunos casos en la región interandina que obviamente a través de la actividad turística, sí, ciertos pobladores, en cierta forma los jóvenes, sí se ha disminuido en cierta forma la migración como tal, ¿no? Sino más bien se ha habido ese empoderamiento de su territorio, de los recursos, de la cultura, de la identidad, y todo para obviamente evitar, ¿no? Esta migración interna dentro del territorio ecuatoriano. Nuestros nichos de mercado, una oportunidad, el turismo comunitario le apunta mucho, sí, también a un turismo que tiene que ver bastante con la convivencia, que tiene bastante que ver con la sostenibilidad, con el manejo adecuado de los recursos naturales, y obviamente es un nicho de mercado, pues sí. Si bien es cierto, el perfil del visitante, del extranjero que visita acá, turismo comunitario es bastante, tiene un perfil un poco con esa característica social, ¿sí? De involucramiento con la comunidad, esa idealización, ¿sí? De justamente a través de realizar la actividad turística que la comunidad se vea beneficiada. Tenemos como debilidades una falta de canales de comercialización. Esto creo que ha pasado en la mayoría
de actores, de emprendimientos, de turismo comunitario acá, en sus diferentes niveles. No podemos decir a todos que no tienen un canal adecuado de comercialización, pero sí es un talón de Aquiles al momento de iniciar al menos los canales de distribución de la oferta turística de la comunidad. Una oferta carente de estándares de calidad básicos, si bien es cierto, eh, a veces se dice que a las comunidades les exigen que haya una calidad en la prestación de servicios, pero también para tener una calidad de servicios turísticos también se tiene que tener una calidad de servicios básicos, ¿sí? Esto es importantísimo a razón de que si una comunidad va a prestar algún servicio o va a operar algún servicio turístico, obviamente debería, ¿sí? De tener esta garantía de que el Estado preste, ¿sí? Otorgue por ley todos los servicios básicos en un territorio. Una escasa gestión administrativa financiera, sí, si bien es cierto, hay algunos emprendimientos que en su momento eh, tuvieron un estándar o tuvieron un mantenimiento, lograron mantenerse en el mercado, pues obviamente a veces ha pasado esos casos que suelen las ONG, las fundaciones, a veces ministerios como tal, dejan de apoyar a la comunidad, ¿sí? Pero obviamente esta cuestión administrativa financiera también se ve afectada. Es una debilidad interna cuando no se logra profesionalizar en cierta forma, no se logra en cierta forma generar ese proceso de capacitación continua que deberían tener los miembros de la comunidad o al menos las personas que vayan a estar dentro de la administración en un centro de turismo comunitario, administración financiera también. Una de las amenazas es la falta de regularización legal. Todo el mundo ahora quiere hacer turismo comunitario, todo el mundo le apunta a eso, ¿sí? Había hablado algunos antecedentes, entonces no hay que distorsionar la verdadera filosofía del turismo comunitario. En turismo comunitario, como antecedente, nadie se hace, tomo las palabras en su momento Galo Villamil, cuando fue, bueno, actualmente también es presidente de la FEPSE, tomo las palabras que en turismo comunitario no existen elefantes blancos, y es verdad. En turismo comunitario nadie se hace rico totalmente, porque todo se redistribuye y se reinvierte en el propio territorio, en los verdaderos actores, que es los miembros de la comunidad. Otra de las amenazas también, que es la empresa privada que comercializa operaciones privadas como turismo comunitario. ¿No es cierto? Sí se ha visto a veces afectado estas cuestiones, en el sentido que no es una comercialización de pronto, digámosle, la adecuada, sí, en el sentido de comercialización, de comercializar el turismo comunitario en el Ecuador. Sí, puede ser de pronto turismo rural, puede ser de pronto turismo de hacienda, alguna otra denominación, pero turismo comunitario bajo los criterios y bajo el aval o bajo la normativa, no se lo podría denominar de esa forma. A ver, tenemos alguna base legal, ¿no es cierto? En su proceso, la Federación de Turismo Comunitario del Ecuador acá generó bastantes asambleas, generó justamente con los actores locales en territorio, justamente se generaron este instructivo para registros de CTCs, también se generó el reglamento para el registro de los CTCs y obviamente esto apuntó a fortalecer la ley de turismo en diciembre del 2002, ¿no es cierto? Entonces, tenemos una normativa legal acá como sector y obviamente aparado en la ley para poder ejercer la actividad turística en territorio. Tenemos un concepto, existen varios conceptos desde varios profesionales, varios sectores, varias instituciones como tal. Más bien yo he tomado acá un concepto generado desde las bases, generados desde justamente esa gestión a través de su representante, la FEPSE como tal. El turismo comunitario es una actividad económica solidaria que relaciona a la comunidad con los visitantes desde una perspectiva intercultural, con participación consensuada de sus miembros, propendiendo al manejo adecuado de los recursos naturales y a la valoración del patrimonio cultural, basados en un principio de equidad y en la distribución de los beneficios generados. Me parece que este concepto se apega un poco más a la realidad territorial rural de pueblos y nacionalidades acá. Sí, pues obviamente es un concepto y más que el concepto atrás de esto están justamente personas. Es por eso que es un sector como tal. Yo no lo calificaría como una modalidad de hacer turismo, de pronto como el ecoturismo, el aviturismo, que también son modalidades muy atractivas en unos territorios, en áreas protegidas, pero más bien aquí, tras de un concepto, existen personas y obviamente en las personas existen familias. Nosotros acá, o más bien el turismo comunitario acá debe ser concebido como una eh, forma de ofrecer la vida cotidiana de los pobladores. Sí, si bien es cierto, comercialmente llama mucho la atención en el campo internacional, en el mercado internacional, pues hay que concebirlo acá claramente que tras un concepto existen personas, ¿sí? Existen familias y que obviamente ven en el turismo alguna alternativa complementaria en sus territorios. El turismo comunitario surge como una alternativa estratégica para proteger y conservar nuestros territorios, sí, totalmente, en base a toda esta devastación que ha habido, la deforestación como tal,
la minería, el petróleo como tal, que si bien es cierto no tienen unas buenas prácticas al ejercer su actividad. El turismo justamente y manejado por la comunidad nace justamente en base a esa necesidad, ¿no? En que no todo es minería, no todo es petróleo, sino que también existe la actividad turística y obviamente aprovechando los recursos naturales en los territorios. La destrucción progresiva de los territorios atenta contra las fuentes de vida de nuestros pueblos nacionales totalmente. Sí, esto, bueno, se ha visto en algunas regiones acá, en provincias, esmeraldas, en la Amazonía ecuatoriana. Ahora se habla mucho de estos campos mineros también, que obviamente afectan, ¿no? Entonces, más bien, como una política turística del Estado, sería justamente el de dar esa iniciativa, pero más que política, justamente dar esa voluntad política de justamente apuntar al turismo como una fuente más, ¿sí? De ingresos, obviamente, bajo criterios de calidad, sostenibilidad, de promoción y todo para ser manejada de una forma adecuada. Frente a los territorios frente al deterioro de los territorios, perdón, se propone que justamente la participación propia activa de la comunidad en base a la organización genera justamente alternativas sustentables y esto le apunta mucho a los pueblos y nacionalidades bajo su lema o bajo la filosofía del Summa Causai, que si bien es cierto, mucho empataba con el Plan Nacional del Buen Vivir, y bajo esa filosofía en territorio y todo, entonces justamente los territorios proponen eso, ¿sí? Apuntarle al turismo, pero un turismo bien manejado, sostenible de pronto técnicamente, pero apuntándole siempre a este buen vivir dentro de las poblaciones locales. ¿Cómo ha evolucionado el turismo comunitario acá? Si bien es cierto, a través de los años, algunas agencias de viajes comercializaban al turismo comunitario así, para dejar de estar, o más bien dicho, fueron tomados como objetos y atractivos del turismo utilizados para postales y fotos. Eh, Vuelvo y tomo algunos criterios que en su momento le escuchaba a Galo Villamil, que mencionaba que entre más feo, más agujeros tenía en el rostro, más implementos tenía en su cuerpo, era más llamativo y era más comercial. Pero en realidad, ¿qué es lo que vendíamos? ¿Sí? Éramos a veces los pueblos nacionales, las personas eran tomadas como objetos simplemente para comercialización. ¿Sí? Pero ¿qué mostrábamos en realidad? Si una foto, ¿qué mostraba? Si era pobreza, era de pronto turismo, era de pronto pueblos nacionalidades, pueblos étnicos, pero ¿qué mostramos? Porque ese mensaje en esa imagen debería de tener un contenido. A través de los años, justamente también se ha generado de pasar de ser objeto a pasar de ser sujetos, ¿sí? Las comunidades de su propia gestión local activa y soberana. ¿Sí? Obviamente ya no estamos de pronto en unas postales con esas imágenes de pronto un poco deterioradas, de pronto minimizar de pronto a los pueblos nacionales acá. Pues ahora justamente con la evolución y con los actores locales se ha logrado posicionar a que ya dejen de ser un objeto a pasar a ser un sujeto propio de la gestión territorial local, ¿no es cierto? Esto un poco dentro de la filosofía, dentro del turismo comunitario. Tenemos la filosofía del turismo comunitario, ¿sí? Un poco algunos criterios que empatan acá, que tenemos socialmente solidario, sí, totalmente lo que decía al inicio, todo se redistribuye, todo se reinvierte dentro de la propia comunidad, la solidaridad, esa misticidad que tienen los pueblos nacionales en sus hábitos, en sus comportamientos, en sus características propias de los territorios, hace que justamente se vuelva una comunidad solidaria, solidaria con sus pobladores, entre sus miembros, ambientalmente responsable, ¿sí? Es justamente que hay de pronto algunas iniciativas que de pronto viven de la naturaleza, más bien en las poblaciones locales bajo la filosofía es la convivencia con la naturaleza, con la Pachamama, ¿sí? Entonces, obviamente manejar criterios ambientales responsables con el medio natural. Culturalmente enriquecedor, sí, totalmente. Obviamente aquí se genera la interculturalidad, ¿sí? Entre mi cultura y obviamente la cultura o más bien las costumbres que de nuestro pasajero, ¿no es cierto? Entonces genera este enlace, esta misticidad, este cruce de información, decirlo de alguna forma, entre la parte del que oferta, obviamente la forma de vida en una comunidad, y obviamente la persona que viene a convivir, ¿no es cierto?, que viene a experimentar todas estas experiencias y sensaciones en un territorio. Económicamente viable, sí, si bien es cierto, hay comunas, hay territorios, hay comunidades que toda tradicionalmente han ejercido la actividad agraria, ganadera, florícola, pesquera, apícola, ¿sí? En diferentes territorios. Obviamente el turismo empata, complementa, ¿sí? Como una alternativa justamente para poder manejar y poder, obviamente, económicamente poder verle una salida o verle una alternativa. No vamos a dejar de sembrar para ponernos a hacer turismo.
Hay que recordar que también tenemos muchas temporadas acá en turismo que ahora obviamente se ve afectado por toda esta emergencia sanitaria. El turismo comunitario como tal maneja ejes del turismo comunitario: fortalecimiento organizativo, revitalización cultural, gestión del territorio, economía social y solidaria. El fortalecimiento organizativo es esencial en todo proceso de desarrollo productivo como estrategia, ¿sí?, para generar alguna iniciativa de desarrollo local. ¿Sí? La organización es base de todo, y no solo hablo de turismo, sino también de cuestiones sociales, cuestiones económicas. Las mingas como tal es un claro ejemplo de esto. Estos son los ejemplos, los ejes, perdón, que un poco tienen que ver, o son transversales, ¿sí?, dentro de la actividad o dentro de la gestión del turismo comunitario. Formas del turismo comunitario, formas de gestión, existen unas tres, bueno, hay otras, pero al menos las que más se manejan acá, o las que se conciben en los pueblos, nacionalidades. Acá todo parte, como les decía en su inicio, de la asamblea. Si no hay aprobación de la asamblea, ¿sí?, bajo reglamentación, bajo normativa y todo, pues no se puede llamar turismo comunitario. La gestión directa de la comunidad, sí, si realmente todos están o desean, más bien dicho, o su motivación es participar en la prestación de algún servicio o operar algún servicio dentro de su territorio, pues sí, esta también debe ser regularizada o aprobada o avalada por la comunidad. Un modelo de gestión. Tenemos el otro modelo de gestión, que es una organización comunitaria. Si es que una familia, una asociación desea aprovechar los recursos naturales, culturales, patrimoniales que tiene un área protegida, que tiene de pronto el territorio como tal, pues obviamente todo pasa por asamblea, ¿sí? No podemos, al menos en un verdadero turismo comunitario, hacer las cosas por hacerlas, ¿sí? Entonces necesita el aval de la comunidad como tal. Si bien es cierto, dos, tres productos de diferentes comunidades o diferentes territorios diversos pueden hacer turismo comunitario, pues sí, pueden hacer. Esta es una gestión intercomunitaria, obviamente a través de un solo producto. Acá en el Ecuador existen claros ejemplos muy posicionados en cierta forma en una red de turismo comunitario Pacariñán, ¿sí?, en el austro ecuatoriano, que maneja muy bien este tipo de modelos de gestión intercomunitaria, ¿no es cierto? En enlazar de pronto lo que podríamos ver en las provincias en el sur del país. Bueno, estos son algunos logros, un poco lo que se ha logrado en estos años. En realidad algunos no se han ejecutado, en otros ha quedado a medias como tal. Realmente es un llamado de atención también para las entidades, a dar esa continuidad, ¿no? A dar justamente ese apoyo, ¿sí? Pero más que una política, justamente ese accionar, ¿no? A esas iniciativas realmente en territorios que ahora en estos momentos pues son emergentes. Algunos de los logros que se logró en su momento. Bueno, lo que les decía es un marco legal del turismo comunitario del Ecuador. Tenemos un reglamento, tenemos un instructivo que en cierta forma en algunos cumple, en otros no, pero la normativa está ahí. Si bien es cierto, habría que nuevamente revisarla, reestructurarla, pues sí, sí, las realidades son otras en realidad. Tenemos una normativa legal y bueno, aquí un poco, no sé si estoy claro en esta partecita, bueno, cualquier interrogante, pregunta, encantadísimo al último para un poco poder especificar. He tomado esta imagen un poco que conceptualiza de diferentes actores, obviamente, lo que es un turismo rural, lo que es un turismo rural comunitario y lo que es un turismo comunitario como tal. Sí, si bien es cierto, la base de todas estas modalidades o el sector del turismo comunitario parte de una iniciativa, y más que iniciativa, parte de un modelo de gestión organizativo. Sin organización no se puede hacer nada en territorio. Pero obviamente tenemos la gestión del turismo rural, en cierta forma, si bien es cierto, la base es organizativa, pero el modelo de gestión es otro, muy diferente al turismo comunitario, que la base es organizativa, y en turismo rural la base lo concibo yo como una cuestión más asociativa. Es decir, los involucrados, los actores en territorios comunitarios, obviamente son las personas que bajo el aval de la comunidad podrían prestar un servicio o operar algún recurso dentro de su territorio. El turismo rural acá más bien es esa asociatividad, ¿sí? Es justamente el integrar a diferentes actores, de pronto un finquero, de pronto un propietario de hacienda, de pronto una persona que preste algún servicio de artesanías, de pronto un restaurante. Es justamente esa asociación, esa asociatividad que se genera bajo el caparazón del turismo rural como un modelo de gestión.
ya dentro del turismo comunitario, dentro del turismo rural, perdón, se generan algunas actividades que tienen bastante que ver con la actividad rural tradicional. Aquí hablamos mucho de la agricultura, de la ganadería, pues bien, perfecto, empatan bastante, muy bien con las nuevas experiencias que de pronto está buscando este nuevo tipo de turismo, que ahora le están muchos regresando a ver al turismo rural. Antes se lo asimilaba o se lo empataba mucho, se asimilaba mucho con la agricultura, la ganadería, la floricultura y todo. Ahora más bien la actividad turística realmente como un concepto, realmente como un modelo de gestión, está sonando mucho. Pero aquí también no todo es bueno. Hay que ver y hay que analizar también si realmente los territorios rurales están preparados para recibir turistas. Realmente existe eh, toda esta oferta turística y obviamente adecuada bajo esta nueva emergencia sanitaria. ¿Están realmente las comunidades, los prestadores de servicios, los establecimientos turísticos en los territorios rurales preparados para recibir bajo esta nueva modalidad de bioseguridad y de generar confianza en su producto? Hay que preguntarse eso también. Si bien es cierto, algunas entidades acá han hablado mucho de fomentar el turismo rural, pero vamos viendo si es que ese territorio realmente empata o realmente tiene esa oferta adecuada. Ahora el nuevo turismo como tal ya no se fija mucho en la oferta. Ahora el nuevo turismo considero yo que se debe enfocar más en justamente en potencializar, en justamente ver esas necesidades, esas nuevas experiencias, pero ya desde la demanda. Sí, obviamente con todos los protocolos, bioseguridad, la garantía, la calidad como tal en los territorios. Sí, entonces no sé con qué tiempo cuente Nicole. No sé si me ayudas para un poco ya ir terminando esta última partecita de las actividades en zonas rurales. Eh, bueno, Claro, hasta que me conteste claro que Nicole. sí. Entonces, Tiene dime. 6 minutos más. Ya, perfecto, listo. Gracias, Nicole. Entonces, hablamos un poco sobre esta partecita del turismo rural, ¿sí? Eh, como las actividades propias del campo rural, obviamente empata la agricultura, el agroturismo, que ahora si bien es cierto, hay como un manual de agroturismo en el Ecuador, hay una política que se debería generar en ese sentido. Eh, las actividades de agroturismo son parte, bajo mi concepto, bajo el análisis de algunos autores como tal, tenemos el turismo de haciendas, todo esto concebido bajo un modelo asociativo, ¿sí? Y obviamente esto conlleva a que la mayor cantidad, o más bien eh, el mayor porcentaje de visitas se genere justamente en este turismo interno como tal. Entonces, si bien es cierto, nosotros podríamos ir a una hacienda, pero ¿cuáles son los precios? ¿Qué es que nos ofrece? Estamos en la capacidad de gasto, ¿sí? De consumir algún producto que oferta una hacienda como tal, ¿sí? Hay que analizar también estos detalles. El agroturismo como tal empata mucho. Aquí en Latinoamérica existen excelentes casos como lo manejan el turismo rural. Tengo un caso de Argentina que maneja bastantísimo con la cuestión de circuitos, ¿sí? De rutas como tal, de turismo rural como tal. Tenemos Chile también, Colombia, un país vecino que maneja muy bien toda la cuestión del turismo de haciendas, fincas y todo lo demás. Y obviamente experiencias que se van generando en este sector, en esta modalidad de hacer el agroturismo como tal, son bastantes diversificadoras, ¿sí? No es un turismo al que le apunta justamente netamente a la convivencia con la comunidad, sino más bien a justamente esas prácticas rústicas, esas prácticas en cierta forma tecnificadas de cómo es el agricultor, el campesino en una zona rural. Es justamente estas actividades del ordeño, es justamente estas actividades de la siembra, de la cosecha, de dar de comer a los animales, es justamente eso. Esas experiencias son las que obviamente conllevan a fortalecer una actividad turística en zonas rurales. Tenemos también el turismo ecuestre, ¿no es cierto? Que ahora está sonando también mucho como tal. Hay una asociación, si no me equivoco, acá en el Ecuador que promueve justamente esta práctica, ¿no? De realizar el turismo ecuestre en territorios. Tenemos también alguna otra actividad que aquí muy poco, al menos, se trabaja, se aprovecha el recurso paisajístico, el recurso de escenarios turísticos, el recurso de la fotografía rural. ¿Sí? Entonces sería algún elemento que empataría muy bien en este sentido.
Hablemos también de un componente importantísimo que es en turismo rural, que es la soberanía alimentaria. ¿Sí? Toda esta amalgama, todos estos componentes que lleva la gastronomía rural, ¿sí? Entonces o más bien es interesante el potencializar la gastronomía rural, ¿sí? Bajo estos conceptos de la soberanía alimentaria, justamente de la recuperación de esta cadena alimenticia, ¿sí? Que obviamente para las comunidades, para los campesinos, para los agricultores es de bastante importancia. O también podría tomar en cuenta ahí, si hablamos de actividades recreativas, tenemos el camping, ¿sí? El campismo acá, si bien es cierto, hay empresas que generan bastante y se especializan justamente en este tipo de modalidad de hospedaje, pues existe también, es muy poco aprovechado. Sí, acá las zonas rurales prestan justamente todo este escenario, prestan todas estas, de pronto, en cierta forma, facilidades, justamente para generar este tipo de actividades relacionadas con lo rural, pero también con las actividades recreativas de descanso. Sí, serían elementos importantes en los cuales se debería de trabajar sobre rural. Por otra parte, eh, como algunos elementos acá importantes, es que el turismo rural se complementa al turismo comunitario. Sí, los dos son netamente en un territorio. No podemos hablar por un lado turismo rural, por otro lado turismo comunitario. Más bien estos impactan territorialmente, sí, bajo sus diferentes modelos de gestión asociativa y organizativa en un territorio. Y obviamente esto también debería de potencializarse acá a través de generación de rutas, de generación, como les decía en su momento, de justamente de dotar de cierta forma de los servicios básicos en las parroquias como tal. Acá es importantísimo manejar, o más bien la profesionalización de las áreas de turismo en las parroquias rurales del Ecuador debería de ser bajo un profesional de turismo. A veces hay estos problemas que tú vas a una parroquia en busca de información y resulta que la parroquia o el área de turismo en una parroquia rural es de todo, área de deportes, de recreación y todo, pero menos de turismo. Sí, entonces tú vas y preguntas de información, no hay justamente esa información adecuada, actualizada, justamente sobre los recursos, ¿no? O atractivos que tenga ese territorio. Entonces es bastante importante, al menos que los representantes de los GATS, ¿sí? Parroquiales, que es un poco más la cercanía que tiene con los actores rurales, justamente esta parte de la profesionalización de estas áreas de turismo para obviamente promover, ¿no? Todas estas iniciativas, todas estas actividades en los campos territoriales. Como otro criterio también existen varias iniciativas acá, muy interesantes acá en la ciudad de Quito. Tenemos 33 parroquias rurales, tenemos algunas que tienen eh, gran potencial turístico, en realidad, pero no es aprovechado. ¿Sí? No es aprovechado como tal. A veces viene una empresa X, lo aprovecha, solucionó el turismo o solucionó el tipo de negocio como tal, pero los pobladores de esa parroquia se ven beneficiados directo o indirectamente, son parte de ese proyecto como tal, ¿sí? Aquí también hay que analizar el caso de los guías nativos. En su momento, si tú vas a una comuna, no hablo de todas, pero sí, o sea, uno va a una parroquia, va a un destino rural como tal, necesita un guía local, no existe, de pronto, bueno, vamos con el guía nacional y todo, y es justamente esas competencias y ese más bien esa potencialización que deberían de darse, ¿sí? A los guías locales, a los guías nativos, a los guías comunitarios. ¿No? ¿Quién más que un guía local para guiarte en su territorio? ¿Sí? Si bien es cierto, a veces el idioma es un limitante como tal, pues justamente eso se debería de encargar, como decía en su momento, a través de los GALs, ¿no? A través de justamente de establecer estos procesos para profesionalizar, o más bien dicho, que el canal de comunicación, sí, para un guía obviamente es justamente el de fortalecer la parte del extranjero, ¿sí? Eh, no sé, hasta ahí he tenido mi presentación, mi estimada Nicole. Cualquier pregunta, duda, encantadísima. Al último la podemos realizar, la podemos dar respuesta Claro que en sí, este sentido. claro Igual, que sí. estoy Bueno, siempre las ahorita no puertas es, no hay. abiertas. Bueno, dejaré mis contactos como tal a Nicole para cualquier duda o inquietud sobre mi estimada Nicole. Claro que sí.
Claro que sí. Al final de esto vamos a hacer ya la parte de las preguntas. Por el momento no tengo preguntas, así que vamos a dar también la bienvenida. Muchísimas gracias, profe Byron, por este conocimiento tan amplio que usted nos ha brindado acerca de turismo comunitario, también la parte rural, toda esta parte que, bueno, las personas sí se llegan a confundir bastante cómo se hace este tipo de turismo. Muchas gracias, así que ahora vamos a dar también la bienvenida a nuestro otro expositor. Bueno, él es Diego Pesantes, él es guía local y también es CEO de la promotora Turismo Ecuador. Y hoy nos va a acompañar con el tema de turismo comunitario en la comunidad Shuar. Lo tenemos en pantalla. Así es. Mi estimado Diego, buenas tardes, bienvenido. Gracias, Nicole. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos, al compañero expositor. Muchas gracias. Importante su visión, su trabajo y yo aplaudo y agradezco estas iniciativas porque así es contribuir para que vaya mejorando lo que muchos llamamos o llaman turismo comunitario, pero en verdad que no lo es. Y quizás en el transcurso de mi pequeña exposición y de lo que yo puedo mostrar, podemos darnos cuenta que difícilmente se llega a hacer un turismo comunitario, porque se deben cumplir muchas demandas y todo eso. Bueno, en primer lugar quiero presentarme, soy Diego Pesantes, soy un guía local de la ciudad de Sucúa. Sucúa está ubicado en la provincia de Morona, Santiago, en el oriente ecuatoriano. Sucúa es una ciudad pequeña, acogedora, con un buen clima y principalmente es el centro o donde se reúne la etnia Shuar, porque aquí existe la federación, la FISH, que es la Federación Interprovincial de la Gente Shuar. Razones por eso es que Sucúa es un centro donde se puede planificar, iniciar todas estas actividades turísticas, ya que eh, las comunidades Shuar están alrededor de Sucúa, al contar más o menos con unas 44 comunidades donde se pueden hacer esto, ¿sí? Entonces, quiero hablarles un poco sobre lo que es la comunidad Shuar, tener un poco la idea de lo que, dónde queremos promocionar, apoyar a esta comunidad para que se desarrolle un turismo no comunitario, porque necesita mucha más estructura y todo eso, pero sí un turismo etnográfico, un turismo rural, un turismo de medicina, ¿sí? Entonces, sabemos que la etnia Shuar están ubicados principalmente en tres provincias: Morona, Santiago, Pastaza y Zamora Chinchipe, ¿sí? El idioma que hablan ellos es el Shuar Chicham, ¿sí? Básicamente se conoce como idioma Shuar, ¿no? Que es muy como normalmente se conoce. El significado de la palabra Shuar es importante aclarar porque esto ha tenido unos conceptos un poco discriminatorios y hoy por hoy hay que decir que en la lengua Shuar el significado es ser humano, ¿sí? No como antes se decía que es un jíbaro. Y algo de eso ha molestado a mucha gente porque no es así. Entonces decimos que el significado de la palabra Shuar es ser humano. Algo importante también es saber que en el singular es él o la Shuar. En el plural es los o las Shuar. El momento que usted utilice el plural como los o las Shuaras, es algo que el pueblo Shuar lo toma como despectivo. Son pequeñas cosas que quiero mostrarles que es tan interesante conocer por dentro esta cultura, que es fascinante saber desde su pronunciamiento, desde su vestimenta y desde todo eso, ¿sí? Eso nos alimenta, nos llena a todos, ¿sí? Entonces, queremos seguir. Para esto quiero ver si les puedo. Entonces, aquí están unos amigos nuestros Shuar, ¿sí? Con sus vestimentas, con sus
pintura en la cara, con sus artesanías típicas que vienen de lo que ellos mismos desarrollan, lo que ellos mismos vienen haciendo, ¿sí? Y eso transmiten todos los que pasan, ¿sí? Por el momento se puede estipular que alrededor de unos 100.000 a 120.000 habitantes cubren esta etnia, ¿sí? Etnia Shuar. Están ocupando unas 900.000 hectáreas en todas estas tres regiones. Cabe decir que también hay otras que están en otras provincias, no Guayas, Esmeraldas también, pero en pocas cantidades, ¿sí? La organización social, sociopolítica de la etnia Shuar está hecho por centros comunitarios y está presidido por un síndico, ¿sí? Estas organizaciones, estos centros comunitarios pertenecen, son afiliadas a las federaciones, que es la FISH, la FITSE y la FINAE. Son tres federaciones que trabajan políticamente por ellos, ¿sí? La etnia Shuar trabaja en las prácticas productivas. Dentro de la agricultura producen maíz, yuca, plátano, poroto, papachina, camote, papaya, maní. Y es importante tener y que tienen el Ajá Shuar. El Ajá Shuar es un huerto donde tienen la, la mayoría de este Ajá Shuar está compuesto por plantas medicinales, que es de donde ellos se curan cualquier dolencia que tienen, ¿sí? También la pesca, la caza. Sobre la pesca cada vez es menos. Y sobre la caza, algo importante recalcar aquí sobre la caza. Se habla mucho. Y sepan ustedes que cada pueblo, cada nacionalidad del Ecuador tiene la potestad de cazar en sus territorios para consumo de su familia, de su casa, ¿sí? Lo que está prohibido por el ministerio es que esta caza se comercialice. No se puede vender estos productos en ningún lugar, pero la caza y la pesca sigue. Y también, pero por ejemplo, hay que decir que para la pesca está prohibido hacerlo, por ejemplo, con dinamita, ¿sí? Algo importante que realiza la etnia Shuar para una práctica productiva es la elaboración de artesanías. Y estas artesanías son hechas en base a productos em, típicos de la zona de plantas y de semillas que se dan, ¿sí? Dentro de los platos de la alimentación hay la chicha de yuca, puede ser de chonta, puede ser de guineo, de ahí algunas otras cosas, ¿sí? La principal es la chicha de yuca. Como proteína hay guanta, guatusa, también y las aves silvestres, ¿sí? Como habíamos dicho, se alimentan del plátano, camote, papachina y palmito. El plato típico, podríamos decir que la de la etnia Shuar es el ayampaco, es un envuelto, típicamente era de pescado. Hoy hay de pescado, de pollo, ¿sí? Y este envuelto es puesto al fuego para que se cocine y luego ser servido o consumido por las personas, ¿sí? Dentro de las costumbres hay la fiesta de la chonta, la fiesta de la culebra, ¿sí? Entonces, eso podemos hablar con respecto a la etnia Shuar. Nicole, no sé cómo vamos, porque está bien, se mira la pantalla, se escucha bien. Sí, se escucha muy bien y sí, estamos observando sus diapositivas. Podemos continuar. Ah, listo. Bueno, ok. Entonces, me gustaría comenzar con lo que es la... Alrededor de Sucúa existen 44 comunidades o centros Shuar, ¿sí? Dentro de algunas de ellas se realizan actividades turísticas como respuesta
a a una necesidad económica, ¿sí? Ya que la agricultura no representa y cada vez es más difícil hacerlo. Entonces, dentro de las cascadas Quintiapanqui, ustedes pueden encontrar una realidad, cómo se vivía o cómo se vive dentro de una familia Shuar. Sí, ellos en su territorio tienen un par de cascadas donde hacen recorridos, ¿sí? Y en estas cascadas ustedes pueden bañarse, ellos hacen ritos a la cascada con ellos son los guías, ¿sí? Los que durante su tiempo en las caminatas les van mostrando a ustedes cada una de las plantas que utilizan para diferentes eh, enfermedades o alimentarse o todo lo que ellos utilizan. ¿Sí? Básicamente ese es su farmacia, su huerto, su todo. Vale decir que son guías nativos que en varias capacitaciones están logrando llegar a tener una buena, buen conocimiento, una buena práctica y más su experiencia. Parece que están mejorando su servicio increíblemente, que últimamente es súper bueno recibir buenos comentarios de los visitantes, que esto está dando buenos resultados. Lamentablemente, para cumplir mucho más como es un turismo comunitario, muchas reglamentaciones, muchas circunstancias, era, se veía difícil alcanzar esto, ¿no? Pero ahora estamos más preocupados porque con esta pandemia se deberán cumplir muchos más requisitos y eso sería importante que las autoridades, las entidades que son encargadas de esto se preocupen para que lo poco que se había trabajado en las comunidades o con la NFA no se pierda y ellos sigan creciendo en sus ingresos y así, como se dice, mantengan todo el área, ¿no? Que mantengan el ecosistema para que en bien de todos nosotros, ¿sí? Aquí están los guías, son jóvenes que no le han apostado a salir a la ciudad, le han apostado a su cultura, a sus artesanías, a su idioma, a su comida. Y ahí siguen trabajando a pesar de las dificultades que se crea, el idioma y todo esto, pero sí, con el trabajo esforzado que vienen haciendo, es genial lo que vienen haciendo estos muchachos. Ustedes pueden aquí las caminatas que les lleva a los diferentes lugares, las participaciones totalmente típicas, las costumbres directas que les enseñan. Aquí están preparando la ayahuasca, ¿sí? La bebida que es muy interesante saber lo que produce y todo, ¿sí? Aquí están dando la bienvenida a grupos de jóvenes que ellos entonces tienen música, tienen canciones, cuentan sus historias. Estas son las cascadas Quintiapanqui. Ahora queremos ver también, hay otro espacio de otras familias. Básicamente tenemos que decir que no hay turismo comunitario en sí, sino diríamos familias se han juntado y están trabajando juntos. Entonces, antes veíamos Quintiapanqui, que son el grupo de una familia más o menos de unos 20 personas. La cascada Tunkianunki, ellos en cambio le apuestan un poco a la conservación, tienen unas 22 hectáreas de conservación, pero también tienen cascadas y ofrecen alojamiento y cuentan sus historias, la alimentación y todo esto. Entonces son experiencias que ellos están fortaleciendo para
mostrar a las personas que quieren llegar, ¿sí? Aquí está, miren, este es el entorno donde ellos viven, así de naturales, y esa es su casa y el comedor, y ahí es donde dan la bienvenida a los turistas. Esta es otra parte, una comunidad que se llama Cumpas. Está casi unas 300 personas que viven aquí. Este es el guía principal, es el anciano de la ciudad, es Germán Chivián, 75 años, y un hombre que camina muy duro todavía por la selva. Mucho conocimiento, y tenemos el temor ahora que con esta pandemia, con este coronavirus, afecte su vida, y Dios quiera no pase. Perdamos todo el conocimiento que él tiene, toda su sabiduría, que en poco ha transmitido a sus hijos, pero en sí, esta es una persona increíble, con conocimientos y sabiduría profunda, ¿sí? Y eso creo que todavía debemos fortalecer, mantener y colaborar con estos personajes silenciosos, que no mucha gente los conoce, pero que existen en nuestro país. ¿Sí? Entonces, las actividades, miren, hay las cascadas donde es agua todavía limpia, pura, caminatas, naturaleza total, sí, para todas las personas. Aquí está Germán en su cabaña, dando la bienvenida a todos, sí. Miren estas naturalezas que son increíbles, las tarabitas, porque esta tarabita antes era utilizada para llegar a su comunidad. Ahora ya hay un camino, pero se ha rehabilitado para que sea turísticamente hecha, ¿sí? Son las bienvenidas que están en la pintura que dan la bienvenida a esto, y esto es que te cubre de los espíritus cuando vas a caminar a la selva. Entonces la pintura es importante antes de entrar a la selva, ¿sí? Y lo hacen con achiote. Aquí disfrutando a una chica extranjera con las niñas, que es muy, muy común ver esto, ¿no? Cuando usted camina por la comunidad, por varios senderos que hay, la gente se le junta, camina, tan amigables, tan bien llevados que son, ¿sí? También es importante que te pueden enseñar a hacer las artesanías, y todas estas artesanías también las producen las mujeres de la comunidad para realizar una ayuda, ¿no? Económica, un ingreso para su familia, que lo hacen así. Estas son las niñas, las típicas cabañas donde ellos viven, ¿sí? Hay que decir que todas estas, Sucúa está ubicado en un punto estratégico, ¿no? Y todas estas comunidades están a su lado. Entonces, Sucúa es una ciudad pequeña, pero que le ofrecen a los turistas, hay buenos hoteles, restaurantes y todo, donde usted podría ser un centro de llegada y aquí poder conocer las diferentes comunidades que están alrededor de Sucúa, ¿no? Miren, hay hosterías, piscina de olas, lugares del camping, todos los lugares, todos los servicios que presta Sucúa para apoyar, colaborar y trabajar juntamente con las comunidades, ¿no? Que así lo hacemos. Eso es. Entonces, Nicole, Listo. eso es lo que les podría comentar sobre Bueno, lo que... tenemos aquí una pregunta. Listo. Aquí tenemos una pregunta para usted. Justamente nos preguntan que cómo es la organización jerárquica de las familias de la comunidad Shuar. ¿Cómo se van dividiendo? ¿Se nos podría ayudar con esto, por favor? La familia Shuar, como digo, el principal está como el síndico, ¿sí? Es como... Ahora, claro, quien manda es la asamblea para alguna resolución en general. De ahí tiene el síndico,
También existe el chamán, ¿sí? El chamán es una persona importante dentro de la comunidad. Y esa es la estructura, cómo se funciona, ¿no? Dentro de las familias son familias normales, papá, mamá, hijos, que la jerarquía es normal como la occidental. Listo. También tenemos otra pregunta y dicen que cómo se hace o cómo se forma un chamán. ¿Cuál es el proceso que él cumple? ¿Cuánto tiempo le lleva para ser chamán? Bueno, no todos pueden ser chamanes. Y un chamán, el chamán o el viejo de la comunidad mira que tenga unos atributos propios para que él comience a pasar los conocimientos a este joven niño, ¿no? Le comienza a, a enseñar, a instruir, a llevarle a todos los lugares donde él toma estos poderes, estos conocimientos que siempre es la selva, ¿no es cierto? También le lleva a esta, por ejemplo, a, a las curaciones y le enseña cómo, por ejemplo, para eh, eh, hacer la ayahuasca, por ejemplo, qué se utiliza, cuánto tiempo. Entonces, este convivir, nadie puede saber exactamente cuántos años, ¿no? Porque mientras el chamán viva, el otro puede estar junto a él. Entonces, es una cuestión de tiempos naturales, diría yo, ¿no? Que poco a poco él va tomando experiencia y cuando ya no existe un chamán. A mí me gustaría explicar algo sobre los chamanes y muchas de las veces ahora se cree que los chamanes ya no tienen efectividad en las comunidades y eso no es tan verdad. Lo que pasa es que las enfermedades que ahora tienen las comunidades en todas las regiones, y yo puedo hablar de las regiones orientales, es que las enfermedades son nuevas, son contaminadas, son las que traen las enfermedades occidentales que llegan por los ríos, no sé, por la ropa, por la comida, por todo esto, ¿sí? Entonces un chamán no puede curarle una enfermedad occidental. ¿Por qué? Porque no ha tenido ese conocimiento, esa preparación. Pero para todas las otras enfermedades, yo puedo decir personalmente que funciona. Increíblemente funciona. Ujú. Listo, muchísimas gracias. Bueno, también vamos a dar las gracias a Byron Quispe por ayudarnos también en esta charla que ha sido de mucha importancia, ya que así nosotros hemos podido conocer más acerca de turismo comunitario y también cómo se van rigiendo algunas comunidades. Muchísimas gracias también a todos nuestros amigos y amigas que el día de hoy se conectaron y un agradecimiento también a la Fundación Pequeña Sonrisa, Little Smile, que es quien nos avala para el día de hoy poder estar en estas charlas junto con ustedes. Por parte del equipo de Quilago Quijos Tour y Ecuador Paralelo Cero, agradecemos a todos nuestros expositores por este gran conocimiento que el día de hoy nos han impartido. Y pues para hacer estos eventos también de carácter educativos y muy importantes y conocer más de turismo comunitario. Muchas gracias amigos y amigas y les recordamos que domingo a domingo estamos nosotros aquí junto con ustedes. Muchísimas gracias, tengan una linda tarde. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Por la apertura.